Hola, mi nombre es Briseña Cassandra Aramis, pertenezco al Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial Semipresencial de la materia de Control Estadístico de la Calidad con el profesor Juan Morales. Esta es la tarea de la unidad 3, Gráficas de Control por Atributos. Comenzamos. Ok, este es mi índice. Yo dividí mi tarea en 4 partes y mi proyecto, el que comprende las gráficas de control P, gráficas de control NP, gráficas de control U y gráficas de control C. Y finalmente, pues, la continuidad de mi proyecto. En cada uno, pues, voy a dar una breve explicación de lo que son y para qué se utilizan, y seguido de los ejercicios que comprende cada uno de las gráficas. Iniciando con las gráficas de control, gráficas P. La gráfica P grafica la proporción de unidades no conformes denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar. Esto significa que no hay un tamaño específico, o no hay como decir de cierta cantidad a cierta cantidad se puede utilizar, o solamente para muestras pequeñas o solamente para muestras grandes. A esto se refiere con que el tamaño de la muestra puede variar. Ejemplos donde se pueden aplicar una gráfica de P. Bueno, voy a enunciar los ejemplos en donde los podemos utilizar. Proporción de vuelos que parten con demora, proporción de neumáticos de bicicleta que se desinflan y proporción de logotipos impresos que se manchan. Este tipo de gráfica clasifica los defectos tal cual, no por características, ya que estas se pueden variar. Siempre se considera que la unidad es no conforme. Esto nos quiere decir que no importa qué tipo de defecto tenga o cuántos defectos tenga la pieza. Si esta es defectuosa y no nos sirve, ya se clasifica como una unidad que no es conforme, y en automático, ¿no? La gráfica de P, pues gráfica de control de P por atributos, pues es la más ampliamente utilizada. A diferencia de la NP, que también grafica elementos defectuosos, solo muestra número de unidades no conformes en lugar de proporción. O sea que la de P, como su nombre lo dice, gráfica de P, es por proporciones. No nos da cantidades como un defecto, 2 defectos, 3 defectos, o una pieza defectuosa, 2 piezas, no, sino que la proporción respecto al tamaño de nuestra muestra, ¿no? De nuestros lotes o lo que utilicemos para esto. Existe lo que es la gráfica P de Lenny. La gráfica P de Lenny es similar a una gráfica de P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso. La gráfica P de Lenny puede ser útil para las siguientes situaciones: cuando se tienen grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva; cuando los datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica P de Lenny incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor de sigma de 1 indica que no es necesario ningún ajuste, y que la gráfica P de Lenny es exactamente la misma que una gráfica P tradicional. Bueno, aquí les voy a enunciar el primer ejercicio. Gedeon Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Gedeon no notificó a los médicos cuando se enteró que 150 de cada 100,000 desfibriladores Prince 2DR podían tener problemas en su funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta un número de desfibriladores defectuosos en los lotes sucesivos de 10,000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determina si el proceso está bajo control estadístico. Bueno, aquí nos enuncian los defectos y pues vamos a proceder. Aquí tengo yo mi procedimiento, pero igual lo voy a hacer
en este momento para que vean cómo fue, ¿no? que lo realicé. Entonces vamos a buscarlo. ¿Dónde está lotes de defectos de catéter? Lo tengo. Ahorita lo vamos a abrir. Y posteriormente los voy a indicar cómo fue que lo utilicé. Ahí ya está abriendo. Okay. Ok, bueno, aquí ya tenemos. Yo pues posteriormente ya lo había hecho, pero igual aquí les voy a explicar cómo fue que procedí a hacer esto. Nos vamos a ir a Stat, Control Charts, Attribute Charts, y bueno, aquí tenemos P-Chart Diagnostic. Este es para darnos un diagnóstico de las gráficas de P. Y con esto, en base a nuestra muestra y nuestra información, pues nos dice cuál de las dos nos dará la información que realmente necesitamos. Entonces primero vamos a hacer esto para que nos diga cuál sería la adecuada, ¿no? Entonces aquí pues vamos a hacer piezas defectuosas, y aquí en Group Size pues le vamos a poner tamaño del lote. Y pues aquí posteriormente le vamos a dar OK. Entonces aquí nos tiene que abrir el diagnóstico. Creo que no lo abrió. Yep. Tampoco. A ver. Control Charts. No. Ok. Bueno, aquí nos dice que using a P-chart may result in a elevated false alarm rate. Bueno, aquí nos dice que si usamos una gráfica de P, podría darnos una falsa alarma, y que consideremos utilizar la gráfica Linear P. Y entonces, pues, mediante esto, que si no me equivoco, es lo mismo que tengo yo acá aquí, nos dijo esto lo mismo, ¿no? Entonces nos vamos a ir a proceder con la gráfica de Linear P. Entonces volvemos a entrar aquí en Attribute Charts y nos vamos a ir a Linear P o Linear, depende cómo tengan Minitab, si lo tienen en español o lo tienen en inglés. Bueno, entonces aquí vamos a utilizar lo que son piezas defectuosas, y en subgroup size o tamaño de subgrupo vamos a utilizar el tamaño del lote. Entonces aquí pues P-Chart Options, nos vamos a ir en Test o Pruebas y le vamos a palomear todo esto, que son las pruebas que nos va a realizar para que sea una información más completa. Entonces aquí
Vamos a poner en labels, pues le vamos a poner título, y le vamos a poner gráfica P-Laning para catéteres. No, mentira, es que dice desfibriladores. Desfibriladores. Ok, le vamos a dar ok. Entonces vamos a dar ok. Y nos va a arrojar esta, que debe de ser la misma que yo ya tengo en mi... Vamos a mover esto un poquito para acá. Laning P, Sigma Z. Caray, es diferente. A ver, gráfica P de efectos, muestra. Me acabo de dar cuenta que abrí el documento que no era. El otro era el de los catéteres, es el del siguiente ejercicio. Bueno, la voy a volver a hacer. Es este el de los desfibriladores. Ok, aquí pues nos vamos a ir a Control Charts, Attribute Charts, y vamos a hacer igual, ¿no? Una gráfica de diagnóstico. Y vamos a poner aquí en los defectos y en los subgroups pues el tamaño del lote, que pues entonces sabemos que es 10,000, ¿no? Pero pues igual lo vamos a hacer así. Entonces aquí ya igual por el comportamiento de la muestra, del muestreo, nos dice que si utilizamos una gráfica de P, nos va a resultar como una falsa alarma y que consideremos usar la Laning P. Entonces vamos a proceder primero a hacer la Laning P para ver qué es lo que nos resulta. Igual vamos a utilizar defectos en subgroups, el tamaño del lote, P-Chart Options, nos vamos a ir a Test, igual vamos a palomear todos. Ok, y pues aquí ya le vamos a poner esta, si es la de los desfibriladores, una disculpa. Gráfica P-Laning desfibriladores, ok, le vamos a dar ok. Aquí le vamos a dar ok. Y pues esperamos a que responda el software. Y ok. Entonces esta sí ya es igual a la que tengo acá. Y si lo podemos ver. Vamos a guardar este. Y este también. Este lo voy a mover un poquito para acá. A ver. De manera que sí. Algo pequeño que se vea. Bueno, aquí como podemos observar es el mismo que yo ya tenía aquí de este lado, y pues esta es la de acá está, la de Laning P, esta. Entonces pues este es lo que nos recomendó el programa de Minitab. En la información que les leí anteriormente dice que si el sigma Z es 1, significa que la dispersión no es insuficiente, o no es, ¿cómo se dice? O no es, o sea, sí, pues que no es insuficiente. Entonces, pues esto vemos que es casi cercano a 1. Entonces, estos pues son los puntos que nos marcan, que marcamos dentro de las pruebas, de los test que marcamos anteriormente con las palomitas. Y pues si vemos este de aquí, es el del sample 7 proportion. Esta es la, como les decía, la P, la gráfica de P pues nos da proporciones, ¿no? Aquí están las proporciones. Y este es un punto que está muy pegado hacia el límite superior, y pues está marcado aquí en rojo. Y estos son los 3 puntos, también tienen que ver con los tests que ya pedimos en lo que palomeamos, ¿no? En todo caso pues voy a hacer también la EP para que vean que es lo mismo que nos sale acá.
Atributos, la de P. Lo vamos a hacer igual, defectos, subgroup size, le vamos a poner el tamaño del lote o 10,000, que ya sabemos que ese número no varía. Es una constante, pero igual, en caso de que nuestro tamaño del lote variara, pues ya elegimos esta casilla y nos va a dar dependiendo de la variación del lote, ¿no? Labels, pues vamos a poner aquí gráfica de P para desfibriladores. Ok, muy bien. Aquí en Chart Options ya marcamos todos. Ok, eso hay que estar seguro que sí lo hay. Entonces ya le damos OK y nos va a arrojar una tabla similar, una gráfica similar, perdón, a la que yo ya tengo aquí. Eso nada más es para comprobar que sí es lo mismo que ya había hecho yo anteriormente. Y sí, miren, aquí tenemos el 2, que es el que nos marca aquí, y estos 3 puntos que tienen que ver con la proporción, el simple, aquí está, miren, este de aquí. Muy bien, pues vemos que sí es igual, ¿no? Esto lo voy a cerrar, ya no lo vamos a necesitar. Y pues aquí, dice, para verificar cuál de las dos gráficas de P es la correcta, pues se debe utilizar un diagnóstico como el que vemos en la primera imagen de abajo, que es el que ya les dije cómo se obtiene. Esto nos recomendó que se proceda a trabajar con P de Laney, pero igual se hicieron ambas para poder apreciar las diferencias en ambos casos. Por el tipo de defecto y muestreo, la información correcta la vamos a obtener con la gráfica P de Laney, a menos en este caso, ¿no? Y pues aquí tengo yo el diagnóstico, una gráfica P de defectos y esta es la gráfica de Laney, ¿no? Continuando con el siguiente ejercicio, este es el ejercicio número 2. Dice, una empresa médica produce catéteres, ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción de defectos los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construya una gráfica de control para la proporción de unidades defectuosas para los siguientes datos. Determine si el proceso está bajo control. Aquí les puse una captura de pantalla de cómo es que se obtiene. Dice, para realizar la prueba de P o de P de Laney, pues se realizan los siguientes pasos, ¿no? Que esto es, aquí lo tengo en español, ¿no? Gráficas de control por atributos. Y pues yo recomendaría que antes de hacer P o P Laney, pues igual hagan un diagnóstico para, pues no para descartar cualquier error que lleguemos a tener. Entonces, este es el que yo estaba realizando hace rato, que fue el que yo me equivoqué. Pero pues como vemos aquí, pues lo voy a volver a hacer lo mismo para que vean cómo fue que lo realicé, ¿no? Vamos a hacer el diagnóstico. Igual, pues como ya lo habíamos hecho anteriormente, las piezas defectuosas, el tamaño del lote. Aquí, si se fijan en el planteamiento del problema, sí nos dice que los tamaños de los lotes de la producción sí variaban, no era constante como en el anterior, que nos dice que eran 10,000 piezas por lote. Este sí varía. Por ejemplo, aquí tenemos 10,000, 5,000, 15,000, 12,000, 10,000, 1,000. Entonces pues aquí sí es más fácil ponerle pues el tamaño del subgrupo, elegir tamaño del lote, y así pues el programa solamente lo obtiene la información, ¿no? Entonces aquí igual nos pide que consideremos la P Laney. Entonces aquí nos vamos a ir a Auto Chart, Attribute Charts, y nos vamos a ir a Laney P. Aquí ya tengo seleccionado porque era el que ya había abierto anteriormente, entonces le vamos a dar OK. Y pues aquí nos va a arrojar una gráfica similar a la que yo debo de tener de este lado. Pero creo que este tampoco va a ser el documento correcto. Ay, lo siento, es que como ahorita mi PowerPoint no funciona, no pude adjuntar los archivos a cada uno de los ejercicios. Ok, ya vi cuál es mi error y ahorita lo voy a mencionar. Estas gráficas que yo hice aquí, yo les puse el tamaño de la muestra de 10,000 y en realidad el procedimiento correcto es como yo lo venía haciendo, con lo que les comentaba,
que el tamaño de la muestra varía. Entonces por eso es que en lo que yo tengo en mi PowerPoint es diferente a lo que me sale aquí. Entonces pues lo vamos a realizar esto como ya lo venía haciendo aquí en NP. Aquí si vemos el comportamiento de la gráfica por los tamaños de las muestras como varían, si vemos aquí todo esto va haciendo como muchos sube y baja, sube y baja, sube y baja, y aquí en lo que es el sigma z, se fijan es casi de 3, o sea 2.80-108, lo cual está muy muy alejado del 1, y lo que podemos determinar como que hay mucha dispersión, y es por eso que el programa nos recomendaba utilizar LeanInP. Aquí está, miren. Esta es la tabla correcta. La que yo tengo acá en mi PowerPoint en realidad no es correcta, porque yo me equivoqué al hacerlo para poder obtener las gráficas y yo le puse 10.000, y eso no es correcto, porque en el planteamiento nos dice que, lo voy a dar para acá atrás, me regreso en donde está el planteamiento del ejercicio. Aquí nos dice que, aquí nos dice que la producción había sido variable, entonces por eso es que nos da, por eso es que a mí me salía diferente a como lo había hecho la primera vez, y esta pues es la gráfica correcta, ¿no? Así pues continuamos. Aquí esto ya lo vimos y vemos que esto pues no deberíamos hacerle caso, está mal. Bueno, entonces aquí nos dice, este es el siguiente tema, las gráficas NP. Las gráficas NP nos muestran un total de unidades no conformes o defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar, lo mismo que les comentaba con la P, no hay un tamaño específico para que podamos utilizar esta gráfica, puede variar dependiendo del proceso que estemos realizando. Entonces aquí nos dice, las siguientes situaciones son ejemplos donde se puede utilizar una gráfica de NP. El número de vuelos que despegan con demora, el número de pan que muevo en una panadería, el número de neumáticos de bicicletas que están desinflados. La gráfica NP, a diferencia de la P, nos proporciona un número de unidades no conformes en lugar de proporciones respecto a la muestra, ¿no? En el ejercicio 1 pues es lo mismo que nos planteaban en el ejercicio anterior de los desfibriladores en una empresa que está siendo demandada y que no reportó pues los defectos, ¿no? Entonces a continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en los lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control de NP para aparatos defectuosos. Ok, entonces aquí pues igual, ¿no? Para poder realizar la gráfica NP se deben seguir los siguientes pasos que están a continuación: gráficas de control, gráficas de atributos y NP. Entonces voy a buscar el archivo aquí, desfibriladores cardíacos, aquí debe de haber uno que diga NP, aquí está, desfibriladores por NP. Aquí es ¿no? Desfibriladores cardíacos de NP. Muy bien. Disculpa. Muy bien. Entonces aquí pues tenemos la información que necesitamos y nos vamos a ir. Ok. Bueno, aquí pues como nos decía la imagen anterior, nos vamos a ir a Control Charts, Attribute Charts, y pues aquí solo elegiremos NP. El tamaño de defectos, aquí pues para no equivocarnos
como lo había hecho anteriormente, vamos a elegir la casilla de tamaño de lote. Ya sabemos que 10,000 es el número constante. Todo el tamaño del lote fue el mismo, pero para no cometer el error que había cometido en el ejercicio anterior, pues de una vez mejor lo hacemos así. Entonces aquí le vamos a poner gráfica NP para desfibriladores. Ok, entonces vamos a darle OK. OK. Y vemos que pues tiene que dar lo mismo que yo ya tengo acá. Y sí, aquí como pueden observar nos dio algo similar, no como el error anterior que cometí. Aquí pues nos marca igual los 2 puntos. Aquí sí posamos el cursor de este lado, en lugar de como en la P que también puse el cursor sobre los puntos. Aquí me dice sample count, que son 16. En el otro me daba 0 punto y fracción, porque nos daba una proporción referente al tamaño de los lotes. Y aquí me dice el tamaño de los defectos. Por ejemplo, aquí me dice que son 7 en este punto. En este punto son 8. Así, ¿no? Aquí nos da 7, en este punto son 8, aquí en este punto son 14, y si observamos aquí, pues tenemos 7, 8, 7, 15, 12, que son los defectos, ¿no? Son los defectos que ya nos había enlistado ahí. Entonces aquí, pues, vemos que NP, pues, nos da el tamaño de el número de defectos en lugar de proporción de defectos. Aquí voy a cerrar estos, que ya no los voy a necesitar. Y pues aquí dice, como podemos observar en la gráfica, se disminuyó considerablemente el número de defectos, que solo que ver el comportamiento de la gráfica podemos deducir que se tomaron acciones correctivas. Aquí está, no hay ningún punto fuera de los límites, ni siquiera que se acerquen a los límites ni superior ni inferior. La mayoría están rondando cerca del límite central, que es este de aquí, y pues es lo que podemos observar de la gráfica, ¿no? Seguimos, solo para sustentar la información se procedió a realizar un diagnóstico de P. Es lo que se realizó para sustentar, ¿no? Lo cual se muestra a continuación, nos arroja una información por posiciones de defectos. En cambio NP pues nos grafica el número de defectos, ¿no? Realicé yo para esta información unas gráficas de P, pues ya les mostré cómo se hace, y este es el resultado que me dio. Referente a la información, pues nos dice que considera que se haga una gráfica de P-Laning, y aquí nos dice, ¿no? El sigma z es cercano a 1, entonces como vemos pues no hay una dispersión no hay dispersión entre la variación de los efectos, perdón. Entonces continuamos, ¿no? Entonces en el ejercicio 2 nos dice, una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas en la calidad en su línea de producción. Construye una gráfica de control NP para las unidades defectuosas. Lo siguiente se determine. Muy bien. Pues es el mismo, ¿no? Aquí debe de tener el de catéteres. Aquí está, lote de catéteres NP. Y ese es el que vamos a proceder a realizar. Es lo que nos pide el ejercicio 2. Muy bien. Bueno, pues aquí nos vamos a ir
control charts, attribute charts, aquí en NP. De la misma manera que los anteriores, pues vamos a poner piezas defectuosas y en el tamaño de los subgrupos, pues el número de lote, NP. Aquí, ok, le vamos a dar ok. Y aquí le vamos a dar en levels, pues le vamos a poner aquí gráfica NP por catéteres defectuosos. Ok, vamos a dar ok. Y miren, aquí tenemos, como vemos aquí, la gráfica de NP nos da todo esto, es por el tamaño de los lotes. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, si acercamos el cursor aquí, tenemos, nos da 30, aquí nos da 5, aquí nos da 9, aquí otros 9, 6. A diferencia de los del ejercicio anterior, está así porque no hay un tamaño de lote como fijo, como que sea constante. Entonces por eso es que nos da todo esto así, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, y estos cuadros, ¿no? Porque el tamaño del lote varía, entonces no hay como algo constante sobre qué basarse, sino que pues los lotes van hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Lo único que es constante pues es el límite inferior, el límite superior igual varía, y límite inferior pues aquí solamente es lo único que varía. Aquí, que nos dice que es el límite inferior de 0.88, pero acá en todo lo demás es 0.0000. Bueno, entonces pues es la que nos arroja. Si no me equivoco, aquí también lo hice mal porque puse 10.000 en lugar de elegir como lo hice ahorita. Entonces esta gráfica en realidad está mal. Ahora sí pasamos a lo que son las gráficas U. Una gráfica de U nos muestra el número de defectos, que también llamados no conformidades, por unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función y desempeño. El tamaño de la muestra puede variar, como en los anteriores. En la siguiente voy a enunciar las situaciones en las que se puede utilizar una gráfica U. El número de desgarros y tirones por cada 50 pies de alfombra, el número de píxeles muertos por pie de pantalla LCD. Las gráficas de U pueden tomar en cuenta uno o varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, trabados, rayas y puntos borrosos. Una pantalla LCD puede tener de dos o tres píxeles dañados y aún así seguir siendo aceptables, ¿no? Que no son perceptibles como para denominar como que no funciona, ¿no? Debido a que los subgrupos tienen tamaños desiguales, los límites de control varían. En promedio, los técnicos encuentran alrededor de un píxel muerto por cada pantalla. El subgrupo 17 está fuera de control. Los técnicos deberían tratar de identificar cualquier causa especial que pudiera haber contribuido en el número inusual de píxeles. Aquí tenemos una gráfica que en realidad es como nada más como didáctica. No tenemos la información de la cual se obtuvo esta gráfica, pero pues aquí esto es lo que nos menciona la información, que debido a que varían los límites de control, pues por eso es que vemos este tipo de... Lo único que tenemos constante es el límite central, pero en realidad de aquí abajo pues varían. Y aún así, miren, aquí podemos ver que este punto se va hacia arriba, ¿no? Que se sale de los límites de control. La gráfica de U de Lenin
Para saber qué tipo de gráfica de U se necesita en base a una muestra, pues recomienda hacer un diagnóstico con gráfica de U, como lo habíamos visto anteriormente en las gráficas de P, ¿no? Lo cual nos determina si se requiere una gráfica de U o una de U-Leni. Una gráfica de U-Leni es similar a una gráfica convencional de U. Ambas gráficas ayudan a monitorear el número de efectos por unidad que se produce dentro del proceso. La gráfica de U-Leni puede ser útil para las siguientes situaciones: grandes subgrupos y datos que presentan dispersión excesiva, datos que presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para graficar U-Leni incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva e insuficiente, lo mismo que les comentaba anteriormente con el sigma z, que viene en la gráfica de P-Leni. Pues si el sigma z es igual a 1, pues podemos considerar que la dispersión no es ni excesiva ni insuficiente. Si es mayor a 1, pues entonces podemos decir que sí, ¿no? Que es dispersión excesiva e insuficiente, como nos sucedió en la gráfica donde dio 2.80, ¿no? Casi llegando a 3. Bueno, aquí está el ejercicio 1. Una empresa se dedica a producir rines de aluminio que requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de número 17 pulgadas. Debido a que se ha tenido algunos defectos con sus principales clientes, a continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de los lotes. Una unidad puede contener más de un defecto. Construye una gráfica de U o de U-Leni para la cantidad de defectos por lote. Determine si el proceso está bajo control estadístico. Bueno, entonces aquí voy a cerrar ya lo vamos a requerir y vamos a buscar la gráfica de U. Ok, aquí está desfibriladores, rines de aluminio para C, rines de aluminio para C. Aquí está, para U. Muy bien. Aquí vamos a abrir el ejercicio. Ok. Esto lo voy a cerrar. Inicialmente lo que vamos a hacer es, como en el de P, un diagnóstico. Aquí está, U-Chart Diagnostic, y nos va a indicar qué es lo que realmente requerimos. Aquí vamos a utilizar defectos y, como ya les comenté, aquí pues vamos a poner la casilla de tamaño de lote, ya sea constante o sea variable. Es mejor para que nos dé una información certera, no como en mis errores que cometí durante los otros ejercicios. Aquí nos dice que si usamos una gráfica de U, nos puede dar una falsa alarma, que consideremos utilizar una de Laning U. Entonces, pues igual yo voy a hacer las dos para que veamos la diferencia entre una y otra y por qué es que nos recomienda la U-Laning, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la de U. Vamos a tener defectos y aquí en subgrupos vamos a elegir tamaño de lote. U-Sharp Options vamos a poner en test y vamos a poner estas 4 casillas palomeadas, y aquí pues en levels le vamos a poner aquí gráfica de U para rines de 17. Entonces vamos a darle OK y vamos a ver cómo nos aparece la gráfica. Disculpen. Bueno, esta es la gráfica que nos arroja. Aquí nada más le voy a dar un poquito para acá adelante. Aquí pues lo que les acabo de explicar ahorita. Entonces, ok. Y pues como se muestra en el diagnóstico, pues nos pide la U. Consideremos usar la gráfica de U-Leni, ¿no? Eso ya se los expliqué. Y bueno, aquí están las dos gráficas. Entonces, si nosotros vamos acá a Minitab, pues nos da una muy similar. Nuestra límite inferior pues es igual a 0, y si vemos, muchos puntos rojos están pegados a 0. Por ejemplo, aquí con 0,
0, 0, 0. Ninguno se sale de 0 porque si se fijan aquí en los datos, pues aquí dice defectos de unidades. Pues tenemos un defecto, 0 defectos, 2 defectos. Entonces aquí el más alto es dentro de un lote de 500 se encontraron 9 defectos. Y si no me equivoco son estos que están aquí. Aquí. Estos de aquí, ¿no? Aquí. Porque aquí nos dice que nuestro level es nuestro límite superior es de 0.0536, ¿no? Aquí está. Tenemos esto y pues esos son los puntos. Ok, esta es la de U. Ahora vamos a realizar la de U-Learning, que es la que nos recomendaba el diagnóstico desde un principio. Entonces vamos a poner defectos y en tamaño de lote, View Options, Test. Vamos a darle aquí en este, le vamos a dar OK en Levels, pues le vamos a poner gráfica U de Learning para RINES del 17. Entonces vamos a darle OK, no OK. Y pues aquí vemos que efectivamente sigma z pues nos da 3.13827, muy alejado del 1, lo cual nos quiere decir que hay dispersión excesiva o insuficiente. Pues en este caso podría ser excesiva, porque si vemos aquí tenemos este punto hacia acá arriba, tenemos nuestro límite central que es constante, nuestro límite superior también varía, y esto es nuestro límite inferior que es 0, que tenemos varios puntos que tocan 0. Pues como ya les mostré, porque se encontraron 0 defectos en los lotes. Aquí lo más alarmante son los defectos que salen hasta acá. Si no me equivoco son estos de aquí, que son 9, 8, 7, que son los que más sobresalen, ¿no? Porque los demás son 2, 5, 0. Son estos puntos. Estos son los demás, ¿no? Entonces, respecto a esto, podemos contestar la pregunta de que si es insuficiente, si está dentro del control, pues podemos decir que no, ya que pues vemos que hay puntos en los que se sale demasiado. Entonces aquí es donde deberíamos de prestar suma atención, ¿no? Como podemos observar, la prueba de diagnóstico nos arrojó la información correcta, ya que si usábamos una gráfica de U tradicional nos puede emitir una falsa alarma debido a la dispersión excesiva dentro de la muestra, que es lo que yo les comentaba, que nos arroja el sigma z, ¿no? Entonces continuamos. Este es el ejercicio 2, es una empresa que se dedica a la producción de arnés, que se dedica a la producción de arnés. Dice, monitoreó su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de los lotes. Ok, entonces aquí nos dice que debemos determinar si se usa U o U-Learning. Entonces aquí arnés para defectos de arnés para U. Esta. Vamos a abrir el archivo. Ok, aquí está el archivo. Entonces, pues vamos a proceder a, como les vengo comentando desde las gráficas de P, yo les recomiendo que si el programa les da la opción de usar un diagnóstico como en la P y en la U, pues que se utilicen, así pues no erramos. A ver. Parece que no me va a dejar. Okay.
Bueno, aquí ya vamos a hacer lo que es el diagnóstico. Aquí está. Auto chart, view diagnostic. Aquí vamos a poner el tamaño del lote y luego el número de defectos. Aquí vamos a dar OK. Déjeme ver porque se me hace. Y sí, aquí lo hacemos así. O sea, antes de realizar la gráfica hice un diagnóstico para saber cuál de las dos se adecuaba más al muestreo que nos presentó el ejercicio, el cual nos recomienda que realicemos U de Lenin. Y pues aquí tenemos el diagnóstico es el similar. Aquí nos dice que la variación es de 5410.2%. Ok, muy bien. Entonces, teniendo esto, voy a cerrar este de acá porque ya no lo requerimos. Ok, entonces aquí muy bien, ya tenemos esto. Ahora pues nos vamos a hacer la de U-Lenin, ¿no? Aquí tenemos Lenin U, tenemos tamaño del lote, subgrupo defectos, U options, test. Ok, en levels le vamos a poner aquí gráfica U Lenin arnés. Entonces le vamos a dar OK y vamos a dar OK, ¿no? Entonces aquí pues nos tiene que arrojar algo similar a lo que yo ya tengo acá. Oh my god, esperen, me faltó pegar la gráfica de un procedimiento, gráficas de un. Aquí están gráficas de un. Y eso es lo que hicimos en el ejercicio 2. Bueno, pues aquí no pegué la gráfica, pero pues como podemos ver, esto es lo que nos da. Aquí dice que sigma z es de 49.3438, lo cual pues es un número muy alejado de 1. Entonces nos dice que hay suficiente dispersión, bastante dispersión, ¿no? Aquí tenemos estos puntos marcados en rojo y estos que están fuera de los límites superiores. Estos están muy cercano a tocar el límite inferior, que es 0, y pues este es nuestro límite central, ¿no? Muy bien, eso es lo que nos arrojó. Ahora pues continuamos con la gráfica C. En general, las gráficas C son utilizadas para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Aquí sí nos pide que el tamaño de la muestra sea constante. Un ejemplo, pues en una pantalla LCD se puede inspeccionar todo tipo de defectos, píxeles muertos. También se puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, trabados, rayas y puntos borrosos. Pero una gráfica de C, a diferencia de P, NP y de U, nos da como resultado el número total de defectos en lugar de proporciones o cantidades en piezas. El ejercicio 1. Una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso. Construya una gráfica de C para el control de la cantidad de defectos. Determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí tenemos el procedimiento. Para realizar una gráfica de C es necesario seguir los pasos que se muestran a continuación. Vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y al final está la parte en donde dice gráfica C, ¿no? Entonces aquí pues nos vamos a ir a defectos de rines de aluminio para U, defectos de rines para C. Aquí está, defectos de rines para la gráfica C.
están. Entonces aquí tenemos como nos lo dice en el anterior, pues nos vamos aquí en Control Charts, Attribute Charts y al final en donde da la gráfica de C. Pues aquí lo único que tenemos que hacer es defectos por unidades revisadas, Chart Options. Y pues aquí le vamos a palomear todo para que nos dé uno más completo. Y pues aquí le vamos a poner gráfica C, defectos Rines 17. Ok. Y vamos a dar en OK. Y pues tenemos esta gráfica, ¿no? Entonces aquí pues tenemos esta gráfica similar. Vemos que en esta parte de aquí tenemos 0, 0, 0, 0, 0. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 puntos que tocan 0. Y si vemos aquí, le damos una revisadita así nada más por encima, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más o menos son como los 9 puntos que nos indica aquí la gráfica que tenemos en 0. Hay mucha dispersión en esto, pero aquí tenemos el total, ¿no? 4 defectos, 2 defectos, 9, 8, 5. Y aquí tenemos que nuestro límite superior de defectos es de 9.43. Nuestro límite central es de 3.68 y pues nuestro límite inferior es de 0. Es lo menos que nos puede aparecer de defectos, ¿no? Y que son estos puntos que están tocando aquí. Y bueno, pues. Y vemos que, pues, como se comporta la gráfica, se podría deducir que está dentro de control, ¿no? El proceso, porque no hay ninguno que esté fuera. Y pues acá no se podría estar fuera del límite inferior, ya que pues no hay como menos un defecto, menos 2 defectos, ¿no? Nuestro límite inferior es de 0, es ahí donde topa, pero en cambio aquí pues sí podríamos tener más de 9, 10, 11, 12 defectos. Continuando, pues sigue el ejercicio número 2. Este nos dice que realicemos una gráfica de C por la producción de arnés, ¿no? En 50 lotes. Entonces aquí pues nos vamos donde dice arnés, lotes de C. Muy bien. Y pues aquí nos va a dar nos va a abrir nuestra información y aquí pues nos vamos a ir a Control Charts, Attribute Charts y en donde dice C vamos a elegir nuestro número de defectos, sí, Chart Option Test, vamos a palomear todos nuestros, ok, en Levels pues le vamos a poner aquí gráfica C por defectos arnés. Vamos a dar OK. Vamos a dar OK. Y aquí vamos a ver cómo es que se comporta nuestra gráfica. Y vemos que ninguno de estos llega a tocar el límite inferior, que es 0, lo que significa que en todos los lotes que se revisaron se encontró mínimo un defecto, ¿no? Porque todo está aquí. Nuestro límite superior es de 10
ninguno de los lotes revisados llegó a tocar el 10 o ni siquiera acercarse. Vemos aquí el más alto es de 7 defectos, 6, 5. Estos de aquí es de 4, de 4, de 4. Por eso están pegados al límite central. Este es otro de 4. Por el otro lado aquí tenemos 3, 3, 3. El mínimo fue de un error, que es el que le dije. Como les comentaba, mínimo llegó a haber un error en alguno de los lotes porque ninguno llega a tocar 0. Y como están dentro de los límites y todo ronda por el central, podemos decir que está dentro de control el proceso de los arnés, por lo menos en el muestreo de los 50 lotes. Bueno, continuando, aquí tenemos, miren, realizando el procedimiento demostrado anteriormente, obtuvimos una gráfica con los siguientes datos que nos proporcionan la información. Se revela que esta gráfica nos indica que no hay datos fuera de los límites y que hay una variación considerablemente normal que se comporta cercana al límite central, lo mismo que les acabo de comentar. Bueno, ahora les vengo a mostrar lo que es la parte del proyecto, que es la continuidad de la tarea anterior. Les voy a leer el resumen que puse aquí. En la tarea anterior mostré un proyecto sobre el cual trataba de producción defectuosa en el mes de agosto en la panadería donde laboro. El resultado final del primer proyecto nos arrojó que teníamos la mayor parte de nuestros defectos en el horno 1 con respecto a la producción de pan blanco, que fue en el tipo de pan que más encontró defecto, para la cual decidí monitorear los lotes de pan blanco que fueron saliendo después del resultado anterior. Para poder ver esto gráficamente procedí a realizar una gráfica de control P y una de NP, las cuales nos proporcionarán la información necesaria para la continuidad del proyecto. Bueno, el pan blanco es lo que representa la mayor producción dentro del establecimiento, por lo cual, respecto a lo anterior del proyecto, vimos que comprenden la mayor parte afectada en cuanto a defectos o no conformidades del producto. Por tanto, decidí enfocarme en eso, ya que se aplicó acción correctiva en el horno con mayores defectos dentro del mes de agosto, pues esto que yo les voy a mostrar, que la información que recopilé fue seguido de la acción correctiva, ¿no? Entonces, antes de realizar este muestreo, se tuvieron que tomar en cuenta todos los factores que pudieron haber influido en las no conformidades dentro de la producción, como lo que es, pues, que se siga las indicaciones, que el responsable, en este caso el panadero, cheque bien los tiempos, tanto desde la preparación, desde lo que es el tiempo que se le da para que la levadura surta efecto, la temperatura que se le debe de poner al horno de manera manual, todo ese tipo de situaciones que nos podrían afectar se tomaron en cuenta. Entonces esto es lo que yo realicé. Bueno, en el procedimiento pues realicé una gráfica de P tradicional y una de P Learning para ver la diferencia entre ambas con respecto al monitoreo de 31 días de producción de pan blanco en los lotes de 350 piezas, el equivalente a la producción de pan blanco por turno, ¿no? En el turno X y en el turno Z se hacen 350 piezas por turno. Entonces, en un día de trabajo son 700 piezas. Yo lo manejé como 350 por lote porque pues es lo que se produce en un turno, ¿no? Entonces, hice el monitoreo de 31 días por los dos turnos, que nos da pues 62 datos, recopilé 62 datos de lo que se obtuvo de defectos en esos 62 en lotes de 350, y esa fue la información que yo puse. Les voy a abrir la hoja de Minitab que utilicé para sacar estas gráficas, y pues, ¿y cómo fue que me resultaban estas gráficas? Decidí hacer P y P Learning para ver la diferencia que me arrojaba, y también hice una de NP para que pudieran ver cómo está.
Bueno, aquí tengo, esta es la información que utilicé en el proyecto en la parte anterior, y aquí también tengo el lote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como les comentaba, es hasta el lote 62, que pues si lo dividimos entre los dos turnos, en los 31 días del mes, pues nos da, ¿no?, lo que es un turno completo. El tamaño del lote, pues como les dije, es constante, 350 piezas por turno. Y pues estos son los defectos que se encontraron por lote. Entonces aquí pues nos vamos a estar Control Charts, Attribute Chart, y vamos a dar una de diagnóstico de P. Vamos a poner los defectos, y aquí en Group Size le vamos a dar tamaño del lote. Vamos a dar OK. Defectos. Que nos dice que el input a column. Bueno, aquí le voy a poner en manual 350, ¿no? Y pues aquí nos dice, en realidad no me arroja, no sé por qué, tal vez es por la manera en como dice, pero igual yo realicé las dos gráficas, ¿no? Una de P, que fue los defectos. Aquí tamaño del lote, Chart Options, Test. Aquí le vamos a dar aquí en OK. En OK. OK, 350. Muy bien. Aquí como vemos, pues nuestro límite inferior es de 0 y nuestro límite superior sería de 0.018808, ¿no? Este es nuestro límite central, y vemos que todo, como sabemos, pues la gráfica de P nos da proporciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en el 23, en el lote 59, en el lote 60, en el 61, 62. Esto es la proporción que nos da. Entonces vamos a hacer la de Laning P. Y vamos a poner defectos, tamaño del lote 350. Chart, Test. OK. Vamos a dar OK. OK. Y pues vemos que de sigma z es casi llegando a 1, lo cual nos indicaría que nuestra dispersión no es ni excesiva ni insuficiente. Si fuera muy alejados del 1, pues podríamos decir que es insuficiente. Si es muy arriba del 1, pues podríamos decir que es excesiva, pero vemos que está casi pegando a 1, entonces podríamos decir que es pues como media, ¿no? Como regular. Y pues igual se comporta de la misma manera que la gráfica anterior. La única diferencia es que nos da el sigma z. Y por fin, finalmente, pues vamos a hacer la de NP, que es la que nos va a dar los en números, ¿no? En cantidades. OK, vamos a darle OK. Y pues aquí nos dice la de NP, pues nos dice que nuestro límite superior en cuanto a defectos pues sería de 6.3229. No hay ningún defecto en 6. Nuestro defecto inferior pues sería en 0, y nuestro límite central pues es de 2.48, porque tengo aquí en 2, en 2, en 2, pero por ejemplo estos de aquí son 1, 1, 1, 1, 1,
y estos de aquí son los que llevan 4, 4, 3, 4, que son casi los que llegarían al límite superior, ¿no? Bien, pues es lo mismo que aquí ya les había mostrado. Como sabemos, las gráficas de P pues nos muestran la proporción de defectos respecto al tamaño de la muestra. En cambio, la gráfica de NP nos muestra el número de defectos por lote. Por eso decidí realizar también una gráfica de NP con los datos que yo tenía. Bueno, en conclusión, respecto a la información obtenida de las gráficas realizadas, podemos ver que los defectos están dentro de ambos límites y muy cerca del límite central. Por tanto, podemos concluir que los defectos no llegarían a afectar de manera drástica la producción diaria. Bueno, con esto concluyo yo la tarea de la unidad 3. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias por verlo.